Ejercicio 971. Utiliza el teorema de los ejes paralelos para determinar el producto de inercia del área mostrada en las figuras con respecto a los ejes centroidales X y Y. Bueno, esta figura obviamente no la tenemos dentro de las figuras geométricas básicas. Entonces vamos a dividir el cuerpo en formas geométricas sencillas, en la menor cantidad posible, para tener la menos cantidad de operaciones. Entonces, vamos a dividirlo en este rectángulo rojo, a este costado izquierdo, este rectángulo azul, y finalmente este rectángulo verde. 3 rectángulos. Entonces, nos preguntan por quién, por el producto de inercia. Recordemos que es el producto de inercia. El producto de inercia es el segundo momento con respecto al eje XY por el de área. Ese es el producto de inercia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular el producto de inercia de toda la figura, que tiene esta formita, que es igual al producto de inercia del rectángulo rojo. Ahora lo ponemos acá en rojo. Rectángulo rojo, ese producto de inercia, ¿dónde están los ejes? Un eje pasa por acá y el otro eje pasa por acá. El producto de inercia de ese rectángulo rojo con respecto a esos ejes, más el producto de inercia del rectángulo verde. ¿Por dónde pasan los ejes de ese rectángulo verde? Por toda la mitad de ese rectángulo verde, ¿sí? Como pasan por la mitad del rectángulo verde, es el centroide del rectángulo verde, o sea, esos ejes son centroidales para el rectángulo verde, también son centroidales para toda la figura, ¿no? Más la última figura, el rectángulo azul. Acá está el rectángulo azul. ¿Por dónde pasan los ejes de ese rectángulo azul? Uno pasa por acá y el otro pasa por acá. Es el producto de inercia. Venga, armamos eso, aquí. Producto de inercia y XY. Listo. Entonces vamos para el rectángulo rojo. Vamos a traer de tablas las ecuaciones para el rectángulo. Bueno, acá está la tabla del rectángulo. Observen, acá están los productos de inercia del rectángulo. Observen el producto de inercia centroidal. Son ejes que dividen el cuerpo a la mitad. Con que uno de los ejes divide el cuerpo a la mitad, el producto de inercia es 0. Observen la otra ecuación. Esa ecuación es para este eje X y este eje Y. Ninguno de los dos ejes divide el cuerpo a la mitad, o sea que no es 0 el producto de inercia. Es un valor diferente. El primer producto de inercia va a ser para el rectángulo rojo. Este es mi rectángulo rojo. Este de acá. Los ejes para el rectángulo rojo, uno pasa por acá y otro pasa por acá. Ninguno de esos dos ejes divide el cuerpo a la mitad. Entonces ese producto de inercia no es 0. Pero tampoco tenemos ejes dentro de la tabla para ese producto de inercia. Por tanto nos toca utilizar el teorema de ejes paralelos, que dice que esto es igual al producto de inercia centroidal más el área por una distancia X y una distancia Y. Bueno, el producto de inercia centroidal de un rectángulo vale 0. O sea, esto es 0. El producto de inercia centroidal de un rectángulo vale 0. Más el área del rectángulo rojo. El área del rectángulo rojo es la siguiente. Tiene una base de 10 milímetros por una altura que es 20 más 60, que es 80, por una distancia X y una distancia Y. Entonces, fijémonos. ¿Dónde está el centroide de ese rectángulo rojo? El centroide del rectángulo rojo está en toda la mitad del rectángulo rojo. ¿Listo? O sea, a una distancia de acá hasta aquí abajo, esta distancia es de 40 milímetros. Entonces, las distancias que nos están pidiendo ahí, distancia X y distancia Y, son distancias con respecto al centroide de este rectángulo. Ejes centroidales de ese rectángulo. ¿Listo? Entonces, ¿con respecto a qué ejes nos están pidiendo hacer el cálculo? Con respecto a este eje X
y con respecto a este eje Y. O sea, a partir de esos ejes voy a tomar las medidas. La distancia en X es la siguiente. Esta es la distancia en X. Una distancia negativa. ¿Cuánto vale esa distancia en X? Pues a ver, yo sé que de acá hasta acá hay 50, más la mitad del espesor, que este pedacito vale 5, entonces hay 55 negativo. Entonces vamos a poner acá, en X vale menos 55, la distancia en X. ¿Por qué menos 55? Porque va hacia la izquierda. Ahora, la distancia en Y se mide desde este eje, desde el eje que nos están pidiendo calcular. ¿Hasta dónde? Hasta el eje centroidal del rectángulo rojo. Es esta distancia Y. Esa distancia Y, ¿cuánto vale? Si esto vale 40 y aquí hay 20, pues esa distancia Y vale 20 también, obviamente. Esto es igual, miremos a ver, a 10 por 80 por 55 por 20. Esto nos da menos 880.000. Listo. Milímetros a la 4. Vamos para el rectángulo verde. Producto de inercia del rectángulo verde. Vamos a dibujar los ejes que nos están pidiendo calcular. Mire, un eje pasa por acá y el otro eje pasa por acá. Ambos ejes, o cualquiera de los dos, divide el cuerpo a la mitad. Significa que ese producto de inercia vale 0. Si tengo dudas, voy a la tabla. Mire, producto de inercia centroidal igual a 0. Esos ejes que pasan por la mitad de ese rectángulo verde están pasando por el centroide del rectángulo verde. O sea, son centroidales también para el rectángulo verde. No son solo centroidales para toda la figura, son centroidales también para el rectángulo verde. Falta el azul. Producto de inercia del rectángulo azul. Aquí está el rectángulo azul. Aquí está un eje, acá está el otro. No tenemos producto de inercia para esos ejes. Toca utilizar teoremas de ejes paralelos. Producto de inercia centroidal más el área por la distancia X por la distancia Y entre ejes. ¿Dónde está el centroide del rectángulo azul? Mírelo aquí en toda la mitad. Estos son los ejes centroidales del rectángulo azul. Listo. Bueno, sabemos que el producto de inercia con respecto a esos ejes centroidales vale 0. Más el área de ese rectángulo, la base vale 10, la altura vale 80. Por la distancia X, miremos quién es la distancia X. ¿Desde dónde voy a tomar las medidas? Las medidas las voy a tomar desde el eje que nos están pidiendo calcular los productos de inercia, desde ese eje Y hasta el eje centroidal de la figura que yo estoy analizando. Es esta distancia, vale 55. Positivo. Y luego, la distancia en Y con respecto al eje que nos están pidiendo calcular hasta el eje centroidal de la figura, esa distancia Y es esta, vale 20. Negativo porque va hacia abajo, entonces menos 20. ¿Esto es igual a qué? A esto mismo, exactamente a esto, menos 880.000 milímetros a la 4. Quiere decir que el producto de inercia de toda la figura, de toda esta figurita, es igual a 2 veces, o a menos 88.000, menos 88.000. 880.000. Esto es igual a 176.000. 1.760.000. 1.760.000 milímetros a la 4. Negativo, ¿no? Negativo, falta el menos ahí, menos. ¿Por qué negativo? Pues si no mirar los cuadrantes. ¿Sí? A ver, lo copiamos. ¿Por qué ese producto de inercia me da negativo? Dividamos esto en cuadrantes. Aquí tenemos
un cuadrante, el primero, el segundo, el tercero y el cuarto cuadrante. Entonces, miremos qué queda positivo. Positivo está en el primer cuadrante y en el tercer cuadrante. Esto es positivo. ¿Y qué es negativo? Negativo es todo esto, lo que esté en el segundo cuadrante y en el cuarto cuadrante. Es obvio que es más grande, ¿sí?, lo negativo que lo positivo. Además, las distancias son más largas, ¿sí?, para estos extremos negativos. Entonces, claro, esos productos de inercia, ¿sí?, que tienen esas distancias al cuadrado, pues se incrementan más de forma negativa, y por eso nos da negativo este producto de inercia.